El siglo XX fue testigo de la transformación de los estados en gigantes máquinas burocráticas capaces de construir pero también de arrasar todo lo que sea necesario para el logro de sus ideales políticos. En el Estado alemán, e incluso por encima del mismo, uno de sus instrumentos más eficaces e implacables lleva por nombre Heinrich Himmler, un hombre frío, violento y visionario, responsable de convertir una pequeña milicia paraestatal en la organización policial militar más poderosa y temida de la Europa occidental, además concebida como una vieja orden de caballeros. Apodado como el leal Himmler por el máximo líder, aunque en sus últimos días deshonró su apodo, y gran promotor de creencias esotéricas y neopaganas de los viejos mitos nórdicos, la vida de Himmler es de sumo interés para todos los aprendices de la historia, y hoy la vamos a conocer en este video que los invito a ver hasta el final. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y no olviden darle me gusta a este video, compartir el material, dejar su comentario que es muy importante para nosotros y especialmente que nos apoyen en nuestro Patreon que pueden conseguir debajo de este video. Heinrich Himmler nace al igual que Joseph Goebbels en una familia de devotos católicos de clase media. En el momento de su nacimiento, en el año 1900, el imperio alemán venía de un siglo agitado, pero también de un siglo donde se había consolidado como un faro científico, cultural, filosófico y económico del mundo. De nuevo, al igual que Goebbels, Himmler sufrió de dolencias físicas toda su vida. Poco sociable y de muy buen desempeño académico, nunca alcanzó el nivel de fortaleza atlética que aspiraba de joven, por lo que se vuelca al estudio de la historia, la filosofía y la filología. Logra incorporarse a un batallón para la Primera Guerra Mundial, pero al poco tiempo Alemania fue finalmente derrotada y nunca vio combate. Decide tras la contienda estudiar agronomía en lo que hoy es la Universidad Técnica de Múnich. Himmler tenía 18 años cuando vio al Kaiser de Alemania y rey de Prusia abdicar al trono frente a las revoluciones internas que lideraban socialistas y liberales alemanes. Y ya había cumplido 19 años cuando presenció el desmoronamiento final del imperio alemán con la instalación de una nueva república democrática y parlamentaria y con el sometimiento de la nación germana al Tratado de Versalles. Durante la universidad, Himmler empieza a desarrollar simpatías por las ideas nacionalistas germánicas del momento y mantiene su sueño de hacer carrera militar, pero imposibilitado por su fragilidad física, empieza a hacer vida en los Freikorps, una suerte de grupos paramilitares conformados por veteranos de guerra o jóvenes voluntarios de variadas ideologías y tendencias que rechazaban el nuevo status quo y además combatían la insurgencia comunista. En estos círculos era muy común la llamada teoría de la puñalada por la espalda, que consideraba que Alemania no había perdido la guerra en los campos de batalla, sino por la traición de los políticos civiles en el frente interno. Es en estos círculos que Himmler conoce al próximamente famoso Ernst Röhm, un soldado de guerra condecorado y uno de los primeros miembros del partido y cofundador de las SA, conocidos popularmente como los Camisas Pardas, la primera milicia del futuro partido gobernante. Estos círculos lo imbuyeron de una actitud guerrera y militar que mantendría toda su vida, así como un fuerte desprecio al comunismo bolchevique. En las calles, por su lado, la hiperinflación y el desempleo azotaban a los alemanes, especialmente a estos exsoldados que no hallaban su lugar en la nueva vida civil. Para 1923, Himmler se une al partido y participa como un miembro más en el llamado Putsch de la cervecería, el intento de golpe fallido que terminaría con un Adolf tras las rejas y con Himmler quedándose sin trabajo y obligado a volver a casa de sus padres en medio de frustraciones económicas. Es en este periodo también que Heinrich Himmler abandona el catolicismo hasta el punto de despreciarlo y adquiere un gran interés por las antiguas creencias paganas germánicas previas a la cristianización, ganando un afán por ideas esotéricas y ocultistas que fueron luego de gran importancia cuando ya estaba en el gobierno, como vamos a ver más adelante. Himmler también se volvería muy crítico con los masones y estando ya en el poder los perseguiría.
Himmler empieza a mostrar en el partido una gran capacidad integral que requiere todo político. No era el mejor orador, pero tampoco el peor. En cambio, sí un destacado gerente, estratega, hombre leal e ideólogo. En 1925 hace un movimiento que marcaría el resto de su vida. Se une a las famosamente implacables SS, que nacen como escuadrón de protección de los líderes del partido, pero que en el futuro, bajo el liderazgo de Himmler, se convertirían en la organización armada paraestatal más poderosa de Alemania y gran parte de Europa, desempeñando funciones policiales, militares, de vigilancia y de seguridad al servicio del Estado-partido. Su inteligencia y capacidad organizacional eran muy notables a los ojos de los jerarcas del partido, y es nombrado además como adjunto del jefe de propaganda, desarrollando una compleja pero efectiva maquinaria burocrática para la proliferación de propaganda por todas partes. Escribe también numerosos artículos y ensayos. En ese entonces las SS de hecho eran una división adscrita a los camisas pardas, pero Himmler convence a Adolf de convertirlas en una unidad de élite compacta y poderosa. Ya habiéndose ganado su confianza, es nombrado como líder adjunto de dichas fuerzas a nivel nacional en 1927 y como líder principal en 1929. Las ideas de Walter Darré de la sangre y la tierra como vínculo primordial de las naciones y su llamado a regresar a la vida agraria influirían también mucho el pensamiento de Himmler en esta época. La Alemania democrática parlamentaria, luego de siglos de tradición monárquica caudillista, sufre de fuerte inestabilidad política. La pobreza, el hambre y el déficit llegan a cifras peores que en tiempos de guerra. En las calles crece la vagabundería, la prostitución y otros vicios, y la alta presencia de grupos no alemanes en espacios de poder es vista con sospecha y resentimiento. En este contexto, en menos de 5 años, el partido pasa de tener 2 escaños a tener 230 escaños en 1932 en el Reichstag alemán, es decir, en el Parlamento. De la misma forma, cuando Himmler asume la dirección de las SS en 1929, esta era una pequeña fuerza con no más de 300 hombres. Para el año siguiente ya era un compacto grupo élite de 3.000 alemanes, y para 1933, cuando Adolf es nombrado canciller de Alemania con la mayoría del Parlamento, las SS conformaban un poderoso grupo de 52.000 miembros. Pero su ascenso como gran fuerza policial de Europa aún estaba por verse. Las SS no eran cualquier cuerpo de seguridad, sino que eran el cuerpo y el alma del nuevo gobierno alemán. No eran un aparato policial más, sino que Himmler las concibió como una orden de caballeros heredera de los caballeros teutónicos e inspirada en los métodos de funcionamiento de órdenes como los jesuitas, como una élite guerrera y violenta entregada a una causa mayor con obediencia absoluta. El componente ideológico y espiritual era de primer orden en las SS con su propia religión interna. Sus miembros eran seleccionados bajo estrictos filtros morales, físicos y raciales y eran sometidos a un duro entrenamiento. Filtros físicos que muy difícilmente el mismo Himmler pasaría. La vida pública y privada de los miembros estaba regida bajo normas más estrictas que el mismo ejército alemán. El matrimonio de un miembro de las SS solo podría efectuarse con mujeres de probada ascendencia nórdica y se incentivaba a tener al menos 4 hijos, aunque en la práctica estuvieron lejos de alcanzar estos resultados. Himmler creía, como muchos de sus colegas, en la formación de una nueva aristocracia alemana basada en la unión y la procreación selectiva bajo estándares étnicos, y las SS eran el espacio predilecto para cumplir esta misión. Lo cierto es que en 1933 el partido finalmente tiene la mayoría del Parlamento y la Cancillería del país. Inicia el desmoronamiento de la República de Weimar y la instauración de la nueva República dictatorial a la romana. Con los poderes legislativos que recibe el nuevo canciller y con la ilegalización de facto del Partido Comunista, Himmler es el encargado en el mismo año de 1933 de crear el primer centro de prisioneros en Dachau. Los primeros presos fueron comunistas y socialdemócratas. Custodiado por las SS, se impusieron estrictas normas para el orden de los campos de prisioneros, para la vigilancia, fuertes castigos y el uso de los prisioneros en jornadas de trabajo. Este modelo sirvió de base para futuros centros de prisioneros en Alemania. Por esa prisión de Dachau luego pasarían miles de personas pertenecientes a toda clase de grupos considerados enemigos de Alemania y del gobierno, así como criminales y vagabundos que proliferaron durante la República de Weimar.
También se denuncia que este y otros centros de prisioneros fueron usados como laboratorios farmacológicos por parte de compañías que siguen en pie al día de hoy. Al año siguiente, Himmler es nombrado jefe de todas las fuerzas de la policía de Alemania. Igualmente, Göring, que había creado la Gestapo, pero preocupado por su falta de efectividad, le cede su liderazgo a Himmler. Con esto, la policía secreta alemana ahora también pasaba al control de las SS, dirigida por Reinhard Heydrich al servicio de Himmler, con quien tuvo una muy cercana relación hasta el final. Pero en medio de todo esto había una preocupante amenaza interna para el gobierno, y no de algún izquierdista o liberal, sino de sus mismas filas. Ernest Röhm era un líder con bastante popularidad, que además estaba al mando de las SA, constituida por millones de camisas pardas que superaban en creces al ejército alemán. Ernest Röhm le propone a Adolf que lo nombre ministro de Defensa para que así los camisas pardas absorban a las fuerzas armadas. Adolf prefería más bien estar en buenos términos con el conservador y experimentado alto mando militar de Alemania, al igual que corrían rumores de que Röhm buscaba dar un golpe de Estado. Finalmente se toma la decisión con Himmler, decisión cuya ejecución se conoció luego como la Noche de los Cuchillos Largos, cuando más de 100 jefes de los camisas pardas, incluyendo al mismo Ernest Röhm, de quien Himmler llegó a ser pupilo, vieron sus vidas acabadas junto con otros disidentes del partido a manos de los esbirros del gobierno. Las SS de Himmler finalmente eran independientes y su crecimiento era indetenible hasta convertirse en la gran organización policial y de seguridad del Estado y del líder supremo, mientras que las SA se convirtieron en una organización de tipo social dedicada a la actividad física y al deporte. Paralelo a la represión contra la disidencia, el Estado alemán cogía un nuevo dinamismo. Finalmente lograda la estabilidad política y alineadas las fuerzas económicas bajo el plan nacional del gobierno, los indicadores económicos y sociales de la mayoría de los alemanes empezaron a mostrar excelentes resultados en los próximos años. Asimismo, en los años previos a la guerra, Himmler finalmente unifica y toma control absoluto de las fuerzas policiales y de seguridad del Estado, fusionándolas con las SS. Aunque formalmente respondían al Ministerio del Interior, en la práctica estaban por encima del Estado, subordinadas al máximo líder y a nadie más. Al mando de Himmler quedaban así pues los policías, los comisarios, los investigadores, los agentes, los espías y los carceleros de todo el país. Así fue convirtiéndose en la gran mente maestra detrás de las labores de inteligencia, control y seguridad del Estado alemán. Estaba entre los 3 o 4 hombres más poderosos de Alemania. Su relación con Adolf, vale decir, nunca fue demasiado personal, ni llegó a formar parte de su círculo íntimo, aunque sí mantenían contacto regular bajo una obediencia absoluta. Durante los años de paz previos a la guerra y durante la guerra, Himmler fue el principal arquitecto y ejecutor de la política de marginación, deportación y encarcelamiento de disidentes, criminales y grupos ajenos a la nacionalidad germana. La cantidad de personas que fallecieron por esta política varía según distintos historiadores, desde los cientos de miles hasta más de 5 millones. Dentro del nacionalsocialismo fueron varios los hombres de peso que veían la moral cristiana y la Iglesia como una fuerza contraria a la revitalización de la cultura germana. Racialista y darwinista, Himmler era uno de estos, quien hemos dicho se interesó desde joven por las viejas tradiciones paganas nórdicas. Aunque numerosos católicos y protestantes de alto rango apoyaron al nuevo gobierno alemán, también muchos cristianos fueron objeto de persecución y encarcelamiento, y las SS de Himmler fueron un motor clave de esta política. De hecho, Himmler prohíbe la presencia de capellanes católicos y protestantes durante la guerra dentro de sus unidades militares. Este asunto estuvo acompañado de uno de los aspectos más curiosos del movimiento, que fue la incorporación en sus filas, especialmente las SS, de simbologías y prácticas místicas y esotéricas ancladas en las múltiples leyendas de antiguos pueblos arios que serían, según ellos, la verdadera cuna de la civilización humana, como el caso de la leyenda de la Atlántida, de Thule, Hiperbórea y otras más. Pero las creencias nórdicas de Himmler y otros jerarcas no fueron una política de Estado, donde hubo más bien una relación cambiante, a veces persecutoria, a veces de elogio, tanto con el neopaganismo como con el cristianismo. En 1935, Himmler funda la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana.
Esta sociedad hizo expediciones arqueológicas en Brasil, Argentina, el Himalaya y lugares como el Tíbet, en búsqueda del sitio de nacimiento de la raza aria, así como de antiguos textos sagrados y reliquias. También fue popular la búsqueda del Santo Grial. Durante la visita de Himmler a la España del general Francisco Franco en 1940, él visitó personalmente Toledo, antigua capital visigoda e importante sede templaria, y se presume que su visita a este lugar ancestral estuvo vinculada a su búsqueda por el Santo Grial. Himmler adquirió además el castillo de Wewelsburgo del siglo XVII para convertirlo en el centro espiritual de las SS en Alemania, donde se presume se realizaron distintos rituales de magia negra y necromancia. Las insignias de las SS y otros uniformes militares estaban cargados de símbolos basados en los alfabetos germanos usados desde hace casi 2 milenios. El mismo símbolo central del Reich, la cruz gamada, tiene un origen ancestral usado en viejas religiones orientales con un fuerte componente ario y significa buena fortuna. En las SS se reemplazó el bautismo y otras costumbres cristianas por ceremonias de iniciación y celebraciones de solsticio de invierno y de verano. Repican los tambores de guerra en Europa y Himmler desarrolla cuerpos de combate militares dentro de las SS. Estas fueron las muy temidas Waffen-SS, que tuvieron amplia participación en la guerra. Anexionada Austria y los Sudetes checoslovacos, Alemania pone sus ojos sobre el occidente de Polonia en su política de recuperación del viejo espacio vital alemán. La Unión Soviética y Alemania, en pacto entre ambos, invaden y se reparten territorios polacos. Gran Bretaña declara la guerra solamente a Alemania. Esto da inicio a lo que fue conocido como la Segunda Guerra Mundial. Los europeos se entregan a una feroz carnicería. Ahora Himmler tenía la complicada labor de garantizar la seguridad en el frente interno y dar la batalla en el frente externo. Empieza un duro conflicto bélico y Alemania ejecuta una política agresiva de guerra relámpago en diferentes países como Polonia, Francia, Países Bajos, Dinamarca y Noruega. En esta política Himmler supervisa la acción de las Waffen-SS, no solo de neutralización de decenas de miles de enemigos el primer año de la guerra, sino de supervisión y resguardo de las instituciones gubernamentales de los territorios ocupados. Himmler declara que la guerra contra la Unión Soviética era una cruzada de los valores tradicionales europeos contra lo que él llamó las hordas bolcheviques ateas. Muchos voluntarios de distintos países europeos se suman a las Waffen-SS contra los soviéticos. Italia apoya decididamente a Alemania, mientras que la España de Franco solo envía algunas tropas, mientras mantiene un rol más neutral. Se generan además roces entre los generales del ejército y los oficiales de las SS, pues los militares de carrera reclamaban una violencia y crueldad excesiva por parte de las SS. Las SS acompañan también al ejército alemán en su ofensiva en territorio soviético. Alemania construye nuevos centros de prisioneros a las afueras de su territorio, donde van a parar cientos de miles de prisioneros de guerra soviéticos y otros grupos vistos como enemigos de los intereses alemanes. Heydrich, el más cercano a Himmler de todos, muere en un atentado en Praga mientras estaba a cargo del territorio checo ocupado. En el frente interno, a medida que se recrudecía la guerra, Himmler acelera la deportación forzada de las principales ciudades del país de una cantidad incontable de grupos no alemanes. En el mismo frente interno, Himmler fracasa escandalosamente al no poder impedir una conspiración que casi le quita la vida al máximo líder, la famosa Operación Valkyria, liderada por un grupo de oficiales alemanes en julio de 1944. A pesar del grave fallo de Himmler, su poder aumenta con este hecho al recibir la jefatura del ejército de reserva. Esto mientras también fungía como ministro del Interior, responsable de los prisioneros de guerra y encargado de la producción armamentística. Pero con el fuerte espaldarazo de Estados Unidos al incorporarse en la guerra y desembarcar en Europa, la dura contraofensiva soviética por el este y la reagrupación de fuerzas europeas por parte de los británicos, solo un milagro podría darle la victoria a Alemania. Adolf, apoyándose en un círculo cerrado que se cerraba cada vez más y en el que estaba Himmler, hace los últimos esfuerzos de guerra total. Himmler recibe la importante responsabilidad de frenar la ofensiva soviética que estaba por entrar a Alemania, pero a los meses es reemplazado por su pobre desempeño. Esto marcó por primera vez un deterioro de las relaciones entre ambos.
Luego de este revés, Himmler sería uno de los principales impulsores a espaldas de Adolf de concertar negociaciones de paz. Himmler vería por última vez al máximo líder el día de su cumpleaños, el 20 de abril, en Berlín. La derrota era cuestión de tiempo y Adolf manifestó que no abandonaría la capital. Pero Himmler y otros altos jerarcas, entre ellos Göring, decidieron inmediatamente que huirían. Himmler intenta avanzar en sus negociaciones de rendición y se reúne con un representante sueco del Congreso Judío Mundial, con quien negocia la liberación de decenas de miles de prisioneros y a quien le sostiene su hipótesis de que las oleadas de la enfermedad tifus y otros factores de mala alimentación e insalubridad fueron la principal causa de la mayoría de los muertos en los centros de prisioneros, y no más bien una política deliberada de ejecución masiva. 2 días después, por mediación del consulado sueco, Himmler escribe una carta para el general estadounidense Eisenhower, donde afirma que Alemania deseaba rendirse a los ejércitos occidentales y aliarse con ellos contra los soviéticos. Los aliados rechazan la propuesta, a la par que Adolf, por medio de un boletín de la BBC, se entera de las gestiones de Himmler, a quien consideraba su más leal seguidor después de Goebbels. Encolerizado, lo acusa de ser el peor traidor que haya conocido y ordena su arresto como el de sus allegados. Pero poco después, el líder supremo de Alemania redacta su testamento y última voluntad y acaba con su vida según las fuentes oficiales. Karl Dönitz es nombrado como sucesor del líder supremo y Himmler le ofrece varias veces que lo aceptara como segundo al mando de su nuevo gobierno. Pero la última orden de Adolf era la destitución absoluta de Himmler de cualquier cargo. Defenestrado por sus propios partisanos y en la lista de los más buscados en Europa por los aliados, se va a la clandestinidad con una pequeña comitiva de fieles a él. A los días fue capturado con una identidad falsa y luego de pasar por varios campos de prisioneros, finalmente confiesa su identidad y pide que lo dejen hablar con el general Eisenhower. Los soldados británicos lo trasladan al cuartel general en medio de maltratos físicos y verbales. Allí, según las versiones oficiales, Himmler se quitaría la vida con una cápsula de veneno. Según otras investigaciones, Himmler fue muerto golpeado por soldados británicos. Así terminaba la vida del astuto, inmutable y cruel Heinrich Himmler. Una vida llena de leyendas y de mitos como la de todos los personajes de este periodo, y tal vez de todo personaje de la historia. Sobre sus hombros estuvo la ejecución de un ideal utópico y apoteósico, de restauración de una vieja aristocracia nórdica y la salvaguarda de un Estado que aspiraba a constituirse en un imperio que duraría 1000 años, costara lo que costara. Sobre sus hombros estuvo también la multitud de angustias, dolores y muertes que este éxtasis racial se llevó por delante. Himmler no fue más que un instrumento muy eficaz, indolente y sagaz, pero instrumento al fin de los misteriosos hilos que mueven la historia. Les habló Reinaldo Carrillo, espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse al canal, a dejar sus comentarios, a darle me gusta para que más personas les llegue este material y sobre todo que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia.